Bienvenidos nuevamente a una entrega más de el curso de cinemática y dinámica de partículas. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca del centro de masa y ya nos estamos adentrando también en el tema relacionado con sistemas o sistema de varias partículas. Lo que hemos trabajado hasta este momento han sido sistemas en donde solamente tenemos el estudio tanto de la cinemática como de la dinámica de una sola partícula o de un objeto, y es el que estudiamos el movimiento, aunque este objeto pudiese estar unido de alguna manera con otros objetos. Por ejemplo, el caso de la dinámica, tenemos unidos el objeto con una cuerda a otro objeto y ambos se movían siempre con la misma aceleración o con la misma velocidad, ¿no? Este, bien, este es el caso que seguíamos propiamente el comportamiento o el desplazamiento, el movimiento de un punto matemático, de un punto que nosotros conocemos como el punto del centro de masa. Y es de lo que queremos platicar en esta ocasión, acerca de lo que es el centro de masa y lo que se deriva de alguna manera respecto del centro de masa. Bien, entonces, tenemos un vector de posición del centro de masa y se va a definir el centro de masa en un sistema de partículas como un punto particular o un punto especial que a diferentes efectos, por ejemplo, un efecto de rotación o un efecto de traslación, este punto se mueve como si fuera una sola partícula de masa igual a la masa total del objeto, y que se encuentra a este punto de alguna manera sometido a la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el objeto mismo, ¿no? Se utiliza para describir este comportamiento o este movimiento en el caso de traslación para un sistema de partículas el siguiente diagrama, ¿no? Entonces, fíjense, miren. Tenemos aquí este diagrama, tenemos el eje X, el eje Y. Cada puntito amarillo de los que aparecen aquí son puntitos que son puntos que tienen una masa, son puntos masivos, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, aquí tenemos a la masa M1, acá tenemos a la masa M2, M3, M4, M5, M6 y M7. Tenemos 7 puntos aquí que están representados cada uno de ellos con masas distintas. No son las mismas masas, tienen masas diferentes. Entonces se encuentran localizados cada uno de ellos en distintas posiciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para el caso de la masa M1, tenemos la posición X1 y la posición Y1, porque es un espacio bidimensional. Si tuviésemos 3 dimensiones, tendríamos X1, Y1 y Z1. En este caso solamente tenemos un espacio bidimensional. Ahí prácticamente se ve toda la imagen, ¿sí? Bien, entonces lo mismo ocurre para el cuerpo de masa M2, tenemos X2 y tenemos Y2. Para M3 tenemos X3 y Y3. Para M4, acá está M4, tenemos X4 y Y4. Para M5 tenemos X5 y Y5. M6, X6 y Y6. Y para M7, X7 y Y7, ¿no? Entonces, cada masa, cada punto masivo tiene una coordenada X y una coordenada Y porque se encuentran ubicados en un espacio bidimensional. Entonces, pues esas son las coordenadas. Prácticamente tendríamos la coordenada de el punto M1 sería X1, Y1. Esas son las coordenadas. Y así sucesivamente hasta los 7 puntos, ¿no? Entonces se define el vector de posición del centro de masa, ¿sí? Y se define como R está en negritas, por lo tanto representa un vector y es R del centro de masa como un cociente, es una especie de promedio ponderado por la
por la masa, o más bien ponderado por la posición, esa es la relación correcta, ponderado por la posición, como la suma desde que i es igual a 1 hasta n. ¿Sí? Esto es una suma extendida desde que el índice i, este es el índice i, este índice i va a ir moviéndose o corriendo desde que i es igual a 1 hasta n, donde n es el número de puntos o de partículas que tenemos en el sistema. Para el caso que estamos trabajando, para este caso que hemos presentado en este diagrama, n valdría 7. Y entonces Ri sería el vector de posición R1, M1 más R2, M2 más R3, M3 y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos, esta suma extendida, vamos a dividir el resultado que nos dé entre la suma de todas las masas, es decir, la masa total, ya que la suma desde que i igual a 1 hasta n de cada una de las m's me daría la masa total, ¿no? Donde m es la masa total del sistema de partículas. La posición del centro de masas no tiene por qué coincidir con la posición de ninguna de las partículas. Pudiera darse el caso que sí coincida, que sí se encuentre esa posición en la posición de alguna de las partículas. Cuando tenemos un sistema de muchas partículas, un sistema muy grande, la probabilidad de que el centro de masa se encuentre en alguno de esos, en algún punto que ya se encuentre localizada una partícula, es alta, ¿verdad? Sin embargo, no siempre ocurre esto. Generalmente este punto, pues es un punto, si lo observan, es un punto netamente matemático, no es un punto real, para objetos que tienen que no son discretos, vamos. Esta fórmula que tenemos nosotros para cuando trabajamos la suma extendida, estamos trabajando con objetos discretos. Cuando n tiende a infinito, es decir, el número de partículas ya no lo puedo contar, entonces acuérdense que paso de una parte discreta, se va extendiendo a un infinito y entonces tengo que ocupar el cálculo infinitesimal porque el número de partículas ya es infinito y entonces esto se debe convertir en una integral. Esta suma o este cociente de sumas se convierte en una integral. En este caso no vamos a desarrollar la integral, solamente nos vamos a quedar con la parte discreta y vamos a suponer que pues esta n pues es un número entero, numerable, es decir, yo puedo contarlos y puedo saber con certeza cuántas partículas tengo. Muy bien, entonces el vector r de posición que aparece aquí pues es el vector, en este caso, para el caso de la partícula número 1 sería el vector que va del origen y que localiza a la partícula m1, ¿no? Entonces este sería el vector de posición. Entonces generalmente pues ese vector de posición lo escribimos como xi, yi. De forma general el vector ri se escribe como xi en la dirección y más yi en la dirección j. Y entonces tendríamos el vector, con lo que se obtienen dos componentes, ¿sí? Estas componentes son las dos componentes del vector posición r del centro de masa. Es decir, tendríamos que la x del centro de masa es igual a una suma extendida desde que i es igual a 1 hasta n de la xi, que sería la componente x, multiplicada por la masa i, dividida entre la suma de todas las masas. Y la y del centro de masa tendría que ser la suma que va desde que i es igual a 1 hasta n de la yi por la mi, dividida evidentemente entre todas las masas, ¿no? Y entonces, pues ya habíamos platicado que la masa total es la suma de todas las masas. Entonces aquí sumamos el valor de la masa M1, M2, M3, M4 hasta M7 en este caso. Y la suma total me debe dar la masa total del sistema que definimos como M. Muy bien, entonces en el cociente pues tendría yo la M mayúscula en el denominador.
Y en el numerador tengo el producto de la posición por la masa, la posición en X por la masa, la posición en Y por la masa, para el cálculo evidentemente de X del centro de masa o del Y del centro de masa. Muy bien, entonces estas son las definiciones que nosotros tenemos y son las definiciones importantes que vamos a tener que trabajar. Ahora bien, yo puedo calcular la velocidad del centro de masa o el vector velocidad del centro de masa si pensando de alguna manera en esta definición que tengo, la definición número 1, ¿sí? Yo puedo, al tener la R del centro de masa, yo puedo derivar esta expresión, hacer la derivada con respecto al tiempo de la R del centro de masa. La derivada con respecto al tiempo de la R del centro de masa, pues evidentemente me tiene que dar la velocidad del centro de masa. Y entonces al derivar la definición pues la tenemos acá, pues entonces tendría yo que derivar esta parte, ¿no? Entonces esta derivada pues implica pues la derivada de lo que yo ya tenía aquí. Y entonces aquí pues simplemente aplicamos un teorema del cálculo diferencial en donde sabemos que la suma y la derivada son conmutativas, ¿no? Entonces es decir, me da lo mismo sumar y después derivar que primero derivar y después sumar. Entonces, el término de 1 entre la suma de las MSIs, como es una constante y no se ve afectada por la derivada, puede salir de la derivada y me quedaría este término. Ahora, aquí, como yo sé que puedo meter la derivada a la suma porque no depende del índice I, entonces pues lo meto y aquí lo único que depende del tiempo pues es la R porque supongo yo que la masa es constante, la masa de cada partícula es constante y entonces no dependería del tiempo la masa, lo único que depende del tiempo es la R y entonces tendríamos 1 entre la suma desde que y es igual a 1 hasta n de las MSIs por la suma de las MSIs por la derivada de RI con respecto al tiempo. Y la derivada de RI con respecto al tiempo, lo que me va a dar, pues justamente es ¿quién? Es la velocidad. Entonces, desde aquí tengo la velocidad que va multiplicada a la MI y va sumándose. Y en el denominador tengo la suma nuevamente de las MSIs. Entonces, esta sería mi velocidad del centro de masa. Estrictamente hablando, lo único que hicimos a la definición que teníamos de la R del centro de masa es haber calculado la derivada de R y la derivada de R. La derivada de R mayúscula me da B mayúscula y la derivada de R minúscula pues me da B minúscula, ¿no? Aquí es posible definir una nueva propiedad dinámica. Esta nueva propiedad dinámica es importantísima, ¿sí? Y se conoce como el momento lineal o la cantidad de movimiento. Newton la define como el momentum en latín. Nosotros, pues ahora en castellano, pues creo que la traducción más correcta debe ser la cantidad de movimiento. Y esta se define como la masa por la velocidad. De la misma manera que de alguna forma se define la fuerza como la masa por la aceleración, el producto masa por velocidad se define precisamente como la cantidad P y esta cantidad P se conoce como el momento o se conoce como la cantidad de movimiento que puede tener un objeto, ¿no? Esta cantidad, pues evidentemente como B es un vector, es una cantidad vectorial. P también es un vector y evidentemente aquí lo único que tenemos es el producto de un escalar, en este caso m, por un vector, en este caso la velocidad. Las unidades del momento están dadas en dimensiones de masa y dimensiones de metros sobre segundo. Entonces me quedarían kilogramos, metros sobre segundo. Si yo multiplico arriba y abajo sobre segundo, ¿sí? Multiplico por un segundo arriba, multiplico por un segundo abajo, me quedarían kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado por segundo. Entonces sabemos que los kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado son newtons y me queda un segundo, entonces me quedan newtons por segundo. Y los newtons por segundo son las unidades del momento, ¿sí?
Entonces, estas son las unidades importantes del momento Newton por segundo. Muy bien. También, si nosotros escribimos entonces la expresión número 8, la escribimos en términos del momento, pues me quedaría que la velocidad del centro de masa es igual a la suma de los momentos individuales entre la masa total. Entonces, esto es lo que tenemos, la suma de los momentos individuales entre la masa total. Y entonces esto pues tiene dos interpretaciones importantes, ¿no? La primera es que la velocidad del centro de masa del sistema de varias partículas es igual a la suma de todos los momentos individuales que experimentan las partículas del sistema dividido entre la masa total del sistema. La otra interpretación que podemos observar de esta expresión es que si nosotros pasamos evidentemente esta masa que aparece aquí, la pasamos de este lado multiplicando la velocidad, que es lo que tenemos acá, tendríamos el momento del centro de masa, y entonces podemos nosotros escribirlo así, P del centro de masa, que es el momento del centro de masa, de ese punto que ya identificamos nosotros. Si ese punto se está moviendo con una cierta velocidad, entonces ese punto tiene un momento porque tiene una masa asociada. Entonces, el momento del centro de masa es igual a la suma de los momentos individuales de cada partícula. Y esto es muy interesante. Los momentos individuales de cada partícula, al sumarlos, me deben de dar el momento total que experimentaría una sola partícula de masa tal que sería exactamente igual a la suma de todas las masas que participan en el sistema de varias partículas que nosotros tenemos. Entonces, como ven, pues bueno, la introducción de esta propiedad pues nos ayuda a tener pues un mejor manejo de las propiedades dinámicas por un lado. Por otro lado, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que esta propiedad al final de la historia se convierte en una propiedad muy importante, porque esta propiedad, a diferencia de la fuerza, ¿sí?, es una propiedad que puede conservarse. La fuerza no sabemos si se conserva o no se conserva. De hecho, las fuerzas, acuérdense que son externas. Todas aquellas fuerzas que favorecen o se oponen al movimiento tienen que ser fuerzas externas. Por lo tanto, no podemos hablar de conservación de fuerzas. Pero sí podemos hablar de conservación de momento, porque finalmente la derivada de el momento es la que me puede permitir encontrar el valor de la fuerza. Y entonces el momento como cantidad dinámica se vuelve mucho más importante que la fuerza. Y vamos a ver que precisamente la fuerza es derivable del momento. Muy bien, entonces una vez que tenemos esto, también podemos calcular la aceleración del centro de masa. Entonces la definición 6, que es la que tenemos aquí nosotros, justamente como la derivada de R con respecto al tiempo, ¿sí? Podríamos volver a tomar la derivada, la segunda derivada, pues evidentemente de esta expresión, o sería la derivada de 8, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular la derivada de 8, tendríamos que decir que el sistema se encuentra acelerado, ¿sí? Esto es importante porque si la velocidad con la que se está moviendo, es decir, la velocidad del centro de masa, fuese constante, pues no tendríamos aceleración, por lo tanto ya no podría yo calcular una siguiente derivada. Entonces yo supongo que la velocidad del centro de masa sigue siendo una función del tiempo, por lo tanto puedo calcular la siguiente derivada. Si yo puedo calcular la siguiente derivada, entonces eso me llevaría a que yo puedo obtener una aceleración. Acuérdense que parte de nuestra hipótesis que introdujimos cuando empezamos a ver cinemática es que todo lo que íbamos a trabajar en este curso era precisamente bajo la hipótesis, bajo el supuesto de que la aceleración era constante, es decir, que no variaría en el tiempo. Entonces, si yo puedo calcular la derivada de esta expresión, pues entonces lo que yo tendría es que hay una aceleración
esa aceleración es constante, es decir, ya no depende de sobre qué partícula le esté realizando, sino simplemente depende de una aceleración constante para todas las partículas, y entonces yo tendría que hacer una suma extendida, obviamente, ¿sobre quién? Sobre los valores de las masas. Y entonces esta expresión que yo tengo aquí, pues no es nada más ni nada menos que la segunda ley de Newton, que me dice que la suma de todas las fuerzas externas es igual a la aceleración del sistema multiplicado por la suma de todas las masas, ¿no? Muy bien, entonces, bajo este hecho de que lo que yo tendría aquí sería la suma de todas las fuerzas externas, quiere decir que entonces al calcular yo la derivada de esta expresión, las fuerzas internas no participan. Aunque están presentes porque el modelo más inmediato nos permite suponer que sí, efectivamente, hay fuerzas, fuerzas internas entre, entre las partículas, pero estas fuerzas internas que sienten las partículas, el modelo más, pues más primigenio, vamos a decirlo de alguna manera, es que las fuerzas van por pares. Esto implica que pueden ser parte de una especie de campo central, ¿sí? Entonces van por pares, es decir, solamente hay la interacción de la masa o de la partícula 1 con la partícula 2, de la partícula 1 con la partícula 3, de la partícula 1 con la partícula 4, de la 2 con la 3, de la 2 con la 4, y así sucesivamente. Es decir, no hay interacción por ternas de partículas o por cuaterniones de partículas, sino solamente por pares de partículas. Entonces, aquí el asunto es que estas fuerzas que van por pares, la fuerza que experimenta la partícula 1 debido a la partícula 2 es la misma fuerza que experimenta la partícula 2 debido a la partícula 1, es decir, es la tercera ley de Newton actuando en las fuerzas internas de las partículas. Por lo tanto, al hacer la suma extendida sobre las fuerzas internas, lo que va a ocurrir con el caso de las fuerzas internas es que las fuerzas internas se van a cancelar y solamente quedará una suma precisamente de quién, de las fuerzas externas, ¿no? Muy bien, bajo ese concepto, entonces yo puedo calcular la derivada de la velocidad, suponiendo que la velocidad es función del tiempo, y entonces hago la misma historia que hicimos anteriormente, ¿sí? Eh, Y entonces calculamos la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad sabemos que me va a dar la aceleración. En este caso es la aceleración del centro de masa. Y entonces puedo sacar el término que está en el denominador. Aquí ya lo saqué. Y entonces me queda la derivada de una suma. Nuevamente, aquí como sé que son conmutativos, entonces puedo hacer primero la derivada y después la suma. Como la derivada es respecto al tiempo y el único que depende del tiempo es la velocidad, entonces simplemente me queda que la derivada de BI es igual a I por MI, la suma de MI por I, entonces esto me da justamente la suma de todas las fuerzas externas que experimentan cada una de las partículas. Entonces la suma de las fuerzas externas que experimentan las partículas, si yo la sumo completamente, entonces lo que me daría precisamente aquí sería la suma de todas las fuerzas externas, que me daría la fuerza externa y eso me daría la aceleración. Quiere decir que esta aceleración que yo estoy obteniendo aquí, al final de la historia es la misma aceleración que yo tendría acá, porque aquí yo tengo la aceleración de todas las masas. En cierta forma, esta aceleración que estamos nosotros hablando en el caso de la ecuación número 12 se está refiriendo justamente a la aceleración del centro de masa. ¿Sí? Entonces, esto pues igual tiene dos interpretaciones similares, ¿sí? Quiere decir, ¿no?, que todas las fuerzas externas ejercidas de manera individual sobre las partículas al dividirlas sobre la masa total del sistema nos dará la aceleración del centro de masa. O en otras palabras, la suma de todas las fuerzas externas que experimenta cada partícula del sistema proporciona la fuerza total que experimentará ¿quién? El centro de masa, ¿no? Entonces son esas dos interpretaciones que nosotros
podemos encontrar del resultado que tenemos de haber tomado la derivada o la segunda derivada más bien de la posición del centro de masa con respecto al tiempo. Muy bien, pues bueno, hasta aquí son las tres definiciones que nosotros vamos a poder utilizar y la introducción evidentemente de esta nueva propiedad que es el momento. Son las tres cosas que vamos a tener que saber para que puedan resolver ustedes la tarea que ya les ha quedado para esta semana, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar el siguiente problema, ¿no? Dice, el sistema mostrado en la misma figura que les mostré desde un principio, son 7 partículas, 7 masas, entonces ahora les voy a dar sus valores, ¿no? Entonces tengo masa M1 vale 6 kilogramos, M2 3.5, M3 7, M4 5, M5 3, M6 1, M7 2.5, todos son kilogramos, entonces tenemos 7 partículas con masa. Y con las posiciones, esta sería la posición X1, que sería 3, menos 4, X2, 5,6, X3, menos 2,5, X4, menos 2.5,3, X1, 2, 3, 4, 5, sería menos 4, menos 5, X6, menos 5.5,4 y X7, 6,3, ¿no? Entonces tenemos aquí los valores de las masas y tenemos los valores de la X y la Y de cada partícula. Entonces, como punto número 1, pues queremos calcular el centro de masa, ¿no? Entonces, para calcular el centro de masa, calculemos la suma de todas las masas. Vamos a sumar 6, 3.5, 7, 5. En matemática, pues lo hacemos muy fácil, ¿no? Simplemente definimos la suma de M, que sería la suma de las masas, y ponemos los valores 6, 3.5, 7, 5, 3, 1 y 2.5. Y ahí ya los estamos sumando, ¿sí? Ahí los sumamos, le damos Enter y me da que el valor de esto es 28. Ahí tengo, ¿no? Ahora, para calcular el producto XI-MI, pues lo que tengo es la masa vale 6 para el caso de M1, pero la X vale 3, ¿no? Entonces hago 6 por 3. Luego para el caso 2 la masa vale 3.5 y tengo que multiplicar por 5 que vale la X2. Y luego la X3 vale 7, aquí está la X3 que vale 7, y la masa 3 vale 7 y su X3 vale menos 2, aquí está 7 por menos 2. Y luego la 4, la masa vale 5, aquí está la masa vale 5, y su X5 vale 1, 2, 3, 4, no, estamos en 4, vale menos 2.5. Menos 2.5, aquí está. Luego, para la M5 vale 3, aquí está, vale 3 la masa 5, y menos 4 vale la X5. La 6, la masa 6 vale 1, aquí está, y su posición vale menos 5.5 en X, y la 7 vale 2.5 y su posición en X vale 6. Entonces aquí están. Es el producto. Cada producto, ahí está, y luego se suma cada producto. Entonces, pues simplemente lo ejecutamos y me da 6.5. Para calcular la suma de las Y's, M's, pues entonces ahora vuelvo nuevamente a hacer las masas. Las mismas masas, si se dan cuenta, son exactamente, pero ahora voy a tomarme la coordenada Y, que en este caso sería menos 4, ahí está, menos 4, 6, 5, menos 3, menos 5, 4, y 3. Y entonces aquí está el producto y voy sumando cada producto, ¿sí? Aquí hay un producto que es negativo, aquí hay otro producto que es negativo. Bueno, pues así lo ponemos y hacemos el cociente y entonces digo la suma y nos queda 13.5. Muy bien, para encontrar la X del centro de masa, pues entonces ahora sí hacemos el cociente, la suma de XM, aquí está la suma de XM que vale 6.5, entre la suma de M vale 28. Al hacer ese cociente, aquí simplemente estoy haciendo el cociente, estoy dividiendo la suma de XM entre la suma de M, y entonces lo que me da es 0.23 y cacho.
Para hacer la Y de CM, pues hacemos exactamente lo mismo. Y entonces me queda nuevamente este resultado de punto 48 y fracción. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la X del centro de masa, que está aquí, pues sale sobrando. Y entonces ya tenemos la X del centro de masa y tenemos la Y del centro de masa. Si yo quiero escribir el vector R del centro de masa, pues simplemente pongo 0.23 en la dirección Y, 0.48 en la dirección J. Y ahí tengo ya la R del centro de masa. Ahora obtenemos su magnitud. Entonces, pues como yo ya tengo un vector, pues entonces ahora lo elevo al cuadrado, que es justamente lo que tengo aquí. Lo elevo al cuadrado, que es justamente lo que tengo acá. Acá lo tengo en matemática, la raíz cuadrada de x del centro de masa al cuadrado, más la y del centro de masa al cuadrado, metido dentro de la raíz cuadrada. Y al hacer eso, pues me queda 0.535, que lo redondeamos a 0.54. Y bueno, entonces si yo tengo esto, pues puedo calcular el ángulo. Acuérdense que para calcular el ángulo de un vector sería la componente y del centro de masa entre la componente x del centro de masa. La componente y es 0.48, la componente x es 0.23, calculamos el arco tangente. Les vuelvo a repetir aquí, como matemática maneja siempre radianes, entonces yo tengo que convertir el resultado del arco tangente que me lo estaría dando en radianes, lo tengo que convertir a grados y por eso multiplico por 180 entre pi. Y entonces al hacer eso, pues ya me da el resultado en grados. Quiere decir que el vector que está haciendo el centro de masa con respecto al eje X positivo es de 64.39 grados. Muy bien. Aquí vamos a graficar, ¿no? Aquí yo tengo las coordenadas X y Y de cada una de las masas, que son las mismas que con las que trabajé. Aquí le voy a decir que me grafique una lista de puntos, por eso le decimos list plot. Cuando yo le digo plot, solamente me va a graficar una función, una expresión que sea función de algo. Pero cuando le digo list plot, le estoy diciendo que me grafique una lista de puntos y la lista de puntos aquí se le estoy dando. Son pares ordenados. XY, XY, XY es XY, 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 hay que meterlos dentro de las llavecitas y luego todos dentro de otra llavecita para que el listplot los pueda leer. Muy bien, entonces ya después le digo, bueno, quiero que cada puntito sea de punto 0,2, que le pongas el cuadro completo a la gráfica, es decir, que lo enmarques y que me pongas todos los puntos que yo tengo. El punto y coma que le pongo afuera es para que no me despliegue la gráfica y esta gráfica la hemos llamado gráfica 1. Luego, hagamos solamente que me grafique el punto del centro de masa. La X del centro de masa, la Y del centro de masa, también con una orden de listplot, que le ponga un color rojo y que lo haga de un punto, del mismo punto que tengo los puntos, y que le ponga el marco y que me genere en la gráfica todos los puntos que yo tengo. Y a esto le hemos llamado la gráfica 3, punto y coma para que no me la despliegue. Perdón, la gráfica 2. Y la gráfica 3 estoy diciéndole que me grafique una línea, ¿sí? Acuérdense que aquí con esta opción Graphics estoy generando una gráfica primitiva en matemática y las gráficas primitivas son líneas, círculos, puntos, cuadrados, triángulos, rectángulos. Entonces, con esto yo puedo ir dibujando cualquiera de esas gráficas primitivas en el espacio. Entonces le estoy diciendo que me grafique con un cierto ancho, con un cierto color, con la orden hue, con thickness el cierto ancho, una línea que vaya del origen, estas son las coordenadas iniciales, 0,0 que es el origen, a la X y del centro de masa, es decir, al punto que encontramos como la X del centro de masa. Punto y coma para que no me lo despliegue y esta es la gráfica 3. Y entonces, pues, evidentemente, esto no, no lo necesitamos, esto era de otra cosa. Y entonces, evidentemente, ahí ya terminan ya la instrucción de construir mis gráficas. Con la orden show,
Show quiere decir mostrar, muéstrame la gráfica 1, la gráfica 2 y la gráfica 3 que previamente pues yo ya las ejecuté, ¿no? Ahí la está construyendo matemática, las construye, las guarda en memoria, no me las despliega porque pues no las quiero ver, solamente las quiero ver hasta este momento cuando me las despliegue. Y entonces aquí aparecen el sistema de partículas, aquí están M1, M2, M3, ¿cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están las 7 partículas. Aquí está el centro de masa que hemos encontrado y la línea verde que va del origen hasta el centro de masa es el vector R del centro de masa. Como ven, pues así es como se calculan la R del centro de masa, la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa y cómo podemos nosotros obtener estos resultados del centro de masa, que es un punto muy importante pues para el análisis. De hecho, cuando nosotros resolvíamos la cinemática y decimos un avión se está moviendo y vuela a una cierta velocidad, lo que estamos siguiendo en el fondo es el punto del centro de masa que se está desplazando bajo esas condiciones. Un carro está desplazándose, estamos siguiendo el punto del centro de masa. ¿Sí? Cuando hacíamos la dinámica y teníamos un objeto que está colgando y que el objeto desciende después de haber desarrollado la cuerda por una polea y estamos siguiendo el movimiento del cuerpo que va descendiendo, lo que estamos haciendo es seguir el punto del centro de masa. Toda la dinámica que hacíamos para la aceleración, velocidad, posiciones, era seguir el movimiento del centro de masa. Ahora pues ya lo entendemos de una cierta forma más interesante. Y también esto tiene mucho que ver con lo que se va a ver en el siguiente curso justamente de la dinámica del cuerpo rígido, en donde las rotaciones que ocurren alrededor del cuerpo rígido generalmente suceden alrededor de un eje que cruza precisamente el centro de masa. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar esta sesión. Espero que haya sido de su agrado y sobre todo que haya quedado claro para que puedan ustedes proceder a la resolución de la tarea. Muy bien, que la pasen bien. Chao.